Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, yo soy Yeti Romero. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Room, una película que está en la plataforma Netflix y que yo venía hablándoles un poco de otro tipo de películas, un poco más de televisión o de tipo independiente. Así que nos vamos con esta un poquillo más comercial, en la que vemos bastantes factores que me parecería interesante hablarles. Y por otro lado, disculparme porque sé que no había subido video antes porque realmente estaba como en otros proyectos y también sufriendo algunas de estas crisis emocionales en donde lo único que me dedicaba a hacer era procrastinar de muchas maneras. Así que bueno, aquí ya estoy y aprovechando que me paro de nuevo frente a la cámara de mi celular, pues es momento de que hablemos sobre esta película nuevamente, que también despierta y abre muchas fibras que todos deberíamos también experimentar y sentir y hablarlas. Para comenzar, hablemos un poco de las generalidades de esta película. Es una coproducción irlandesa-canadiense y fue filmada en el país de Canadá. Es una película del género dramático, dura 1 hora y 57 minutos. Fue escrita por Emma Donoghue y dirigida por Lenny Abrahamson, y su año de estreno fue en el 2015. Lenny Abrahamson, él es un director de cine, televisión, guionista, filósofo irlandés. Y pues quiero mencionarles rápidamente películas que ha hecho y con las cuales ha podido tener un gran reconocimiento como director. Empezando por la película Adam y Paul, con la cual ganó un premio a Mejor Director en los premios de la Academia de Cine y Televisión Irlandesa para el año 2004. Garage, en donde ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en el 2007. What Richard Did, con el cual también ganó nuevamente premio a Mejor Director en los IFTA en el año 2012. Frank, que fue estrenada en el Festival de Sundance de Park City en Estados Unidos en el 2014. Y Room, en el cual dirige la adaptación a la novela escrita por Emma, quien escribe esta historia, donde logra estar nominado por primera vez a la edición 88 de los premios Oscar e igualmente los premios Satélite a Mejor Director. Y esta parte es bien interesante porque se dice en varias entrevistas que le han hecho a Lenny, donde él expresa que al inicio Emma no tenía 100% confianza sobre su trabajo o lo que él iba a realizar con esta película, ya que mucha gente decía de este director que era un poco principiante y que seguramente no iba a dar la talla para la producción de esta película. A lo que Emma estaba un poco dudosa de saber si iba a creer en esto o si iba a apostarle al talento de Lenny, pero Lenny pues se acerca a ella y le dice como: no, ven, mira, yo puedo hacer un gran trabajo con tu película, estoy muy conectado con la historia. Así que teniendo en cuenta estas películas, que los reto a que juntos nos pongamos ahí como la meta de ver estas películas que les he mencionado de Lenny, para que conozcamos eso mismo, su trayectoria en el cine. Ahora sí, comencemos con la sinopsis. ¿De qué trata la película Room? Y es que habla sobre un niño que vive en una habitación y que ha vivido ahí toda su vida, no conoce otra cosa que no sea ahí. Cree que lo que hay en la televisión es algo mágico y que el único universo real es él y su mamá. Por otro lado está su madre, que lleva secuestrada en aquel lugar 7 años por un vecino de su vecindario, quien periódicamente va a visitarla y de quien esconde a su pequeño niño en el armario de la habitación. Esta película tiene varios elementos que me parece súper importante tratarlos y de los que quiero que hablemos, porque fue una manera de contarlo y de expresar a través del lenguaje audiovisual de una manera bastante rica y muy atractiva a la vista de cualquiera. En cuanto a los protagonistas, es que se dieron pues garras cogiendo estos dos personajes. Creo que fue el plus que lograron tener, y pues a mi perspectiva puede ser la mejor historia, puede ser el guión más perfecto, pero si no consigues una interpretación impecable, la historia puede estar en un riesgo absoluto. Por un lado está la actriz Brie Larson, que nada más y nada menos ella es guionista, actriz, directora,
Es cantante y hasta youtuber estadounidense y quien ha ganado premios a Mejor Actriz con esta interpretación en los premios Globos de Oro y los premios Oscar. Por otro lado tenemos la interpretación de Jacob Tremblay, quien es un niño de 9 años quien interpreta a uno de 5 años. Es supremamente mágico. Al día de hoy este actor cuenta con la edad de 15 años y es reconocido por interpretar personajes como Blue Winslow en Los Pitufos 2, Cody en Antes de despertar en el 2015, a Jack en La habitación en el 2015 y esta que me impresionó cuando la vi y no lo podía ni creer, y fue a August, el protagonista de la película Wonder, que es de la que les mencioné en videos pasados y que también me gustaría que habláramos en algún momento más adelante de esta película, la cual fue producida en el año 2017 y finalmente en el año 2020 protagoniza el videoclip de Lonely de Justin Bieber. En cuanto a la trama, vemos cómo claramente el punto de vista lo empezamos a enfocar desde la vista de un niño de 5 años. La trama nos muestra un estilo de viaje del héroe en donde podemos ir viendo esa transformación por la cual empieza a pasar este personaje y asimismo vemos la transformación que empieza a ver en la vida de Joy, su mamá. Aunque el punto de vista lo vemos desde él, vemos esa transformación en los dos personajes. En cuanto al contexto, quiero que analicemos un poco una pregunta clave que uno puede llegar a hacerse en este punto de la vida o al ver este tipo de películas, y es ¿hasta qué punto puede llegar un ser humano a manipular la vida de otro y diseñar todas estas situaciones que se sujeten a esa misma manipulación? Ma lo hacía con el objetivo de salvar a su hijo de ese infierno que ella estaba viviendo. Claramente nos muestra cómo este personaje está cargado de un amor de madre que no quiere hacer víctima a su hijo de lo que ella está pasando y está viviendo. Entonces ella lo sujeta a esa manipulación de mostrarle un mundo que no existe, una cosa que no es real, y asimismo quitarle todo eso y volverlo a manipular para que él crea en sus palabras y crea en lo que está por venir, en lo que tienen que hacer ahora. Obviamente se tocan puntos claves y específicos en esta película, como lo son cosas bastante impactantes en la sociedad que al día de hoy todavía seguimos viviendo, como lo son el secuestro, el acceso carnal violento, el suicidio, la depresión, la infancia, los medios de comunicación, la familia y hasta los instintos de supervivencia que podemos llegar a tener los seres humanos. Y ahora nos vamos con los elementos cinematográficos. En primer lugar, hablemos un poco de ese estilo y estética que se manejó en esta película. Empezando por con quien contamos en la dirección de fotografía, quien es el británico Danny Cohen, conocido sobre todo por su asociación con el cineasta Tom Hooper, para quien ha rodado consecutivamente películas al estilo de El discurso del rey, Los Miserables y La chica danesa. Si no se han visto ninguna de estas, por favor vayan corriendo a verla porque son buenísimas. Y eso ya nos pone un poco más en relación con la estética que tiene esta película, porque claramente nos pone en un escenario donde hay un tinte de mucha veracidad, cercanía y realidad en el escenario en general, para conseguir por completo esta verosimilitud de la historia. En cuanto a la puesta de escena, vemos cómo se utilizó bastante trabajo de cámara sobre el hombro, que esto no es un trabajo exactamente fácil, al igual que acompañadas por varios planos a detalle y planos muy cercanos que permitieron que nosotros conectáramos con esto, de que nos diera como esa ilusión óptica de que el lugar era mucho más grande de lo que veíamos. Obviamente también estos planos apoyaban esas sensaciones y emociones que querían todo el tiempo estarnos cambiando en la película, como por ejemplo cuando pasamos de los momentos más felices a un momento un poco más dramático, otros de angustia y otros de persecución, y todos nos los iban cambiando, al igual que este juego entre esos planos a detalle que nos podían poner en contexto fácilmente con la situación y que efectivamente los hace pertenecer a que nosotros sintamos como que estamos ahí con ellos, como que los estamos acompañando o los estamos viendo a esa distancia a la que se encuentra la cámara.
En cuanto a la iluminación, podemos ver que mientras los personajes se encuentran dentro de la habitación como tal, nos dan esas tonalidades como azuladas, como también un poco de gris, un poco tenues y suaves, debido a que se supone que en esta habitación únicamente hay como un foco de luz y es el tragaluz, que también a su vez este vidrio tiene como esa especie de colorización o que bota, como que transforma o cambia la luz que entra por allí. Así que los personajes se iluminan, es de la iluminación también que vemos reflejada este tragaluz, la cual se mantiene de una manera muy fresca e impecable en toda esta parte de la escena de la película en la que ellos están dentro de la habitación. Y claramente vemos que esto cambia en las escenas en las que ellos se encuentran tanto en la calle como en la casa de los papás de Joey. Entonces van cambiando el tipo de iluminación natural que se supone que llega a los personajes, pero sin cambiar ese mismo estilo tenue que se está llevando en la película, ya que quiere manejar como ese lenguaje dramático, entonces lo mantiene sobre una tonalidad como un poco tenue. Ahora hablemos de la historia en sí. Se basa en la novela de Emma, la cual fue escrita pero 100% es creada, es ficticia. Al inicio que yo vi esta película aseguré por completo que se trataba de una historia real. Yo pensé que la historia era basada en hechos reales. Pero sí es inspirada en una historia basada en la vida real. ¿Qué quiere decir? Que el caso del libro está escrito en ficción, pero Emma se inspiró en la verdadera historia de la chica Elizabeth Pierce, que fue secuestrada por su padre en el sótano de su casa durante 24 años y con quien tuvo 7 hijos. Un secuestro que realmente llamó la atención de todo el mundo al momento en que ella logra escapar y poder conseguir su libertad. Al día de hoy es una mujer que vive, se supone que en Canadá, y que no se sabe muy bien exactamente de su paradero. Ella solo quiere estar lejos de las cámaras, de las preguntas, porque nunca fue una mujer de estos hechos públicos y claramente al haberse vuelto una figura pública frente a este caso se sintió bastante abrumada, a lo que decidió alejarse por completo, mientras que a su padre claramente lo encontraron y pues se supo toda esta historia. Y bueno, si quieren saber más información y detalles del mismo, búsquenlo, toda la información está por ahí en internet. Ahora, hablando un poco del guión, quiero decir que Emma lo hizo muy bien a mi perspectiva en cuanto a los diálogos que le dio a Jack. Me pareció algo súper lindo, mágico. Me pareció mi cosa favorita de la película fueron esos diálogos de Jack. Aparte que su traducción al español fue súper bonita, una voz que funcionó muy bien para este personaje y que pues yo creo que todos nos estremecimos al escucharlo. Me gustó muchísimo lo que dice porque le da una relación a que verdaderamente nos hallamos con un niño de 5 años. Lo que él dice no se encuentra muy fuera de esa realidad que vive un niño o de las cosas que un niño naturalmente te tiende a decir a esta edad, ¿no? El día de hoy doy fe de que los niños se expresan de una manera muy diferente a lo que nos expresábamos los niños de hace muchos años atrás. En cuanto a la narrativa de esta película, yo sí quiero hablar de varios puntos que me hubieran gustado que pasaran otras cosas tal vez, y es el hecho, por ejemplo, de encontrarnos con situaciones de más o menos impacto. ¿Y qué pasó con estas escenas? La escena de Joy y Jack comenzando el día, porque bueno, en mi caso a mí me ha pasado que he convivido con varios de mis sobrinos mucho, en especial con mi segunda sobrina, que es una niña que al día de hoy cuenta con 5 años y que es una niña bastante curiosa y bastante inquieta. También tengo muchos primitos, también esta edad se convierte en un punto bastante importante para ellos. Cuando vemos esa curiosidad, cuando vemos esas cosas que compartimos con ellos, nos conectamos de inmediato con esta historia viendo lo que hacen ellos dos, sobre todo al ver cómo comienzan su día, como cuando hacen rutinas de ejercicios, como cuando juegan juntos, como cuando cocinan juntos, los enojos de Jack, dormir juntos, que él te haga preguntas, que te despiertes y te digan cosas que no esperas que te diga un niño de 5 años y muchas de esas cosas más que conectan muy bien porque se ven muy reales. Sentada. Bueno, esos son mi papá y mis hermanos viendo fútbol. En cuanto al impacto que tienen, por ejemplo, el momento en el que vemos a Jack conectarse con el mundo real, a conectarse, ya entenderán los que han visto la película a lo que me refiero, siento que falta un poco más de
potencia. Siento que hubo muchas cosas que se perdieron ahí. Por ejemplo, hay muchas escenas que siento con las que se pudieron trabajar un poco más, que es como cuando Jack conoce por primera vez a un perro, y pienso que hubieran explotado mucho más allá este concepto, que hubieran hecho mucho más cosas con esta parte del personaje, porque tenían de dónde, tenían cómo mostrarnos eso que iba a él sentir al ver por primera vez a un perro de verdad. Ahí nos faltó mucha más conexión. De hecho, me parece a mí que hay una escena en donde nos muestran a Jack con un niño. El niño llega, le golpea su puerta y al rato lo vemos ya jugando fútbol con el niño. Pienso que por ejemplo, esa escena no es innecesaria. Creo que por el contrario hubiera sido más interesante que aumentaran la relación que tuviese Jack con el perro que con el niño, porque es un niño que viene de no ver personas, no hablar con gente. Naturalmente se le iba a hacer muy difícil llegar a una relación o a una interacción social de una manera tan fácil y natural. Sí, sabemos que es un niño y que puede relacionarse fácil, pero lo que primero nos dejan ver es que claramente a Jack le cuesta mucho ver otras personas. Creo que hubiéramos seguido por esta línea. Se hubiera mantenido mucho más real ese escenario, en donde veamos más bien esa conexión, porque igual cuando lo vemos con el amigo ni siquiera nos hablan del amigo, no sabemos, a duras penas sabemos su nombre y ya, o sea, no sabemos qué piensa Jack del niño, no sabemos si se siente cómodo o se siente presionado a salir con él, no sabemos nada. Aparte que nunca nadie le preguntó datos sobre, ven, ¿y cómo vivías tú allá? Hubiera sido muy interesante ver una conversación de este estilo, porque es un niño que no conocía el mundo. Debimos irnos por ahí porque el punto de vista era Jack. Pero ¿qué pasó con esos otros matices que nos hubieran podido dar mucha más relación? Eso me dejó un sinsabor también. Sí me gustó que se haya dividido así la película, como que no nos dejen solo con la parte en que ella fue secuestrada y la liberan y ya, sino que alcanzamos en 1 hora y 57 minutos a ver una gran parte de su convivencia en el cuarto, una gran parte de este personaje, el viejo Jack. Luego el escape. Del escape nos muestran esta vida enfrentándose a una realidad totalmente absurda, cínica y cruda, en donde también se llegan a lastimar. Y en donde se encuentra como esa pregunta vaga de lo que realmente es la libertad, ¿no? ¿Qué libertad estaban buscando? Porque casi que tuvieron que pasar de un encierro a otro. Y luego, cuando quisieron ser un poco libres, chocaron con un impacto social de estereotipos y burlas a lo que puede vivir alguien y a marcar su susceptibilidad con cosas demasiado delicadas que realmente se viven y que se ven en todas partes y de muchas maneras. En cuanto a los planos, claramente nos muestran cómo, para contextualizarnos del lugar en donde nos vamos a encontrar, nos abren un plano general de lo que está sucediendo. Como una riqueza natural en los planos a detalle que se utilizaron en esta película, sobre todo al comenzar y luego al darnos ciertos conceptos de lo que estaba en el lugar como tal. Y son esos planos a detalle que empiezan con el diálogo de Jack, como hablando sobre este universo de él. Plano detalle, primer plano y plano medio son los planos que más alimentan esta historia y con los que nos cuentan de manera muy intensa lo que está ocurriendo. En cuanto a la angulación, se preocuparon mucho porque esta conectara con lo que estaba viendo el personaje y con lo que se estaba contando en ese momento. En cuanto a los movimientos de cámara, por ejemplo, el momento en el que vemos a los dos personajes acostados en la cama y la cámara de una manera muy suave empieza a hacer un zoom in. Esto es lo que el niño estaba expresando en sus propias palabras. Hablemos o mencionemos los nombres de los personajes que estuvieron en esta película. Empezando claramente por los ya mencionados protagonistas, Jacob y Brie Larson, Joan Allen, quien hace de la abuela, William Massey, quien hace el abuelo, Sean Bridgers, quien hace el viejo Nick, Amanda Bruegel, quien hace de la oficial, Cass Anvar, quien hace del doctor, Joe Ping, quien hace el oficial de policía que conduce la patrulla, y Tom McManus, quien hace de Leo, el esposo de la abuela. Uno de los efectos sonoros bastante utilizados en esta película en casos específicos fue el encabalgamiento sonoro, en donde nos empezaban a poner el sonido o el audio antes de la imagen,
como por ejemplo en el caso en el que Ma le cuenta la historia del conde de Montecristo a Jack, mientras que pasan otras tantas escenas diferentes a este momento en sí. Esto lo que permite es reducir tanto lenguaje y tantas cosas que nos pusieran en relación a eso que está pasando, sino que es una forma narrativa de contar también esta parte de la historia, porque evidentemente entre menos diálogos o menos cosas tan específicas contemos de un mensaje que queremos dar, pues es mucho más chévere para la interpretación del espectador. En cuanto a los efectos sonoros, que hay uno que me pareció que fue utilizado bien y que me parece importante también mencionarlo, y es cuando suena la alarma del reloj de Ma junto con la alarma de la puerta, cuando se activa la puerta y abre. Todo eso y esos elementos sonoros o esos efectos sonoros, lo que me parecen a mí es que nos empiezan a condicionar de una manera inconsciente a los espectadores. ¿De qué manera? Pues que al inicio nos ponen el sonido del reloj primero para que Ma nos diga, por ejemplo, métete al armario. Suena la alarma de la puerta y entra este hombre y se convierte en este escenario que claramente nosotros como adultos logramos entender. Pero luego nos lo muestran un poco más cercano, más rápido, entre el pip, pip, pip de la alarma de su reloj junto con el pip, pip de la puerta y cuando ésta se abre. Lo hacen a una distancia prolongada, pero luego lo van juntando más para que nosotros inconscientemente ya empecemos a alarmarnos, como ese pánico y esa angustia que también nos muestran los personajes con su gesticulación, con su forma de actuar. Entonces este elemento sonoro fue bastante importante y fue un gran impacto porque logró su objetivo, que era ponernos en esta tensión. Claramente otro de los efectos sonoros también fue el de dejar una especie de ventilador que había en el lugar para el aire acondicionado. Muchas veces lo escuchamos claramente, otras no tanto, un poco más difuso, pero cuando llega el momento en el que el hombre les quita la electricidad, se vuelve un elemento sonoro importante. Y también efectos generales que se hicieron para completar estas situaciones, tanto de los escenarios como con su carga narrativa, fueron en los momentos en los que se les tapaban los oídos, cuando Jack está escuchando al momento de que tiene que fingir e ir en la alfombra. Todos estos elementos empiezan a relacionarse con esas emociones, entonces nos logran comunicar esa sensación de pánico, de angustia, de alegría, de calma, con todos estos efectos sonoros que fueron envolviendo toda la historia. Y ya para terminar, lamento que sea tan largo este video, pero es que es mejor que sea largo y sustancioso que corto y pretencioso. Así que quería contarles que me parece excelente esta película, me parece que conecté muy bien con ella, no me canso de verla, la he visto un montón de veces. La primera vez que la vi junto a mi chica, pero ya luego dije, no, esta película necesita ir en el top 5 de las películas protagonizadas por niños, con esta impecable actuación de Jacob, con esta magnífica narrativa y con una excelente producción. Es bastante intenso pensar que pueda tu vida volver a la normalidad cuando alguien más se ha tomado 7 años de tu vida. Así que pues los dejo ya, me parece que si no la han visto deben verla. Si les ha gustado este video, por favor regálenme un like para saber que sí les gusta y que es chévere conectar con ustedes. No olviden que ya somos 31 suscriptores en este grupo de hablar sobre películas, de hablar sobre lo que nos genera el cine, y pues qué mejor que interactuar sobre este tipo de situaciones que también manejan contextos que son necesario hablarlos. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden dejarme ahí sus sugerencias de cuál quisieran que fuera la próxima película de la que habláramos. Y también va a haber otras cosas, vamos a hablar de otro tipo de temas también basados alrededor de la producción audiovisual, que me parece bastante interesante hablarlo y analizarlo, pero no olviden que este es mi punto de vista y que me gustaría escuchar el punto de vista de otras personas como el de ustedes. Así que pues no siendo más, me despido. No olviden seguirme también en mis redes sociales. Aparezco en Instagram como Yeti Romero, igualmente en Facebook y en Twitter, aunque Twitter todavía no lo sé usar muy bien. Pero bueno, ahí estamos.